Hola gente, ¿qué tal? Soy Krupp. Bien, como habíamos comentado anteriormente en este tutorial, y yo creo que en dos tutoriales, vamos a destinarlo a ejercicios de lo que ya hemos visto. Bien, aquí yo he hecho un pequeño listado de 5 ejercicios en los cuales se ve todo lo que nosotros hemos visto en los videos anteriores. Bien, comencemos con el primer ejemplo. Dice: codificar un programa que permite el ingreso de varias cadenas de texto, string, en un vector y ordenarla alfabéticamente. Bien, primero que nada, nosotros necesitamos que las palabras sean indexadas desde consola, ¿ya? Por lo que nosotros vamos a hacer uso de la clase BufferReader, como ya lo habíamos visto anteriormente. System.in. Bien, esto se necesita los paquetes de importación de los paquetes que están en el paquete IO java.io de las clases BufferReader y InputStreamReader. Como el ingreso de los datos para lanzar una excepción, ingresamos todo esto en un try-catch. Excepciones obviamente lo vamos a hacer un poco más adelante, así que no se compliquen si no saben lo que significa. Bien, entonces lo que nos pide entonces es que el valor se ingrese por pantalla. Por lo que nosotros creamos, ingresa una cadena. Por ahora nosotros vamos a hacer uso de los siglos con un contador, mientras el contador sea distinto de 6 palabras, ¿ya? Para que se note bien lo que es el vector ordenado alfabéticamente. Dentro de este ciclo va a ir la solicitud de la cadena. String cadena va a ser un vector es igual a new string de 6 posiciones. ¿Ok? Esto tiene que ir fuera del ciclo para poder ir llenando cada posición. Entonces lo que vamos a hacer es que al vector en la posición contador le vamos a asignar un int.readline y el contador lo vamos a aumentar en 1. Bien, o sea, va a ir de 0 hasta 5. Luego de esto vamos directamente a la clase de ejemplo 1. Aquí solamente estamos llenando el contador, llenando el vector, perdón. Ahora nosotros en la clase ejemplo, public ejemplo 01, vamos a recibir un vector desde la clase main. Bien, entonces nosotros creamos un nuevo vector y le asignamos lo que nosotros recibimos por parámetro. Luego creamos nuestro método que se va a dedicar a ordenar. Bien, lo que nosotros hacemos es comparar cada una de las posiciones del vector, obviamente no comparando consigo misma, por lo que nosotros necesitamos crear dos ciclos for. Int i es igual a 0 y menor que vector.length y más. O sea, por cada vuelta que vaya dando, por cada ciclo que se vaya realizando, el contador de la i va a aumentar en 1, o sea, el contador de fila. En este caso, solamente como es un vector, es solamente la i. For int j es igual a 0, j menor que vector.length. Y además, tenemos que saber que el valor de la i tiene que ser distinto de la j,
para que no se compare la misma posición consigo mismo. Y j más más. ¿Bien? Ya teniendo esto, nosotros vamos a hacer uso de algunos métodos disponibles de la clase string. Por ejemplo, tenemos if vector si el vector en la posición i punto compare to, in our case, vector en la posición j. Esto va a devolver un número entero. Si se fijan, dice número entero menor que 0. Si son menor que 0. Bien, lo que estamos haciendo es que el vector de la posición y el valor que sea lo comparamos con la siguiente posición, que sería la posición j. Si esto da menor que 0, quiere decir que la palabra i, lo que está en la posición i, es menor o va antes alfabéticamente que la palabra que está en la posición j. Si pusiéramos mayor que 0, estamos indicando que la palabra en la posición i va después que el valor que está en la posición j. En caso que pusiéramos igual igual, quiere decir que vector en la posición j, vector en la posición i son iguales. En este caso necesitamos que sea menor. Cuando suceda eso, nosotros necesitamos crear una variable auxiliar para guardar uno de los dos valores. Vector en la posición i al vector en la posición i va a ser igual al vector en la posición j. Tenemos que hacer un cambio de posiciones. Y al vector de la posición j le asignamos lo que está en auxiliar. Bien. Esto sería el método necesario para que el vector quede ordenado alfabéticamente. Luego creamos un método que se llame mostrar, en el cual solo se mostrará la matriz, o sea, el vector, perdón. For int y bien, aquí vamos a utilizar un nuevo tipo de ciclo for que se llama for each. Lo que hace es crear un objeto o un tipo de datos del mismo valor que el vector, en este caso un string, y pasamos como comparador el vector. Entonces cada una de las posiciones va a ser guardada en una variable a, por lo que nosotros hacemos esto, system.out.arbitrary a. Ok, ya estamos listos con este ejemplo. Ahora lo único que hacemos es crear un objeto de la clase ejemplo 01 e es igual new ejemplo 01 y nos lanza error. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un vector. Bien, como necesitamos tener un vector, nosotros le pasamos el vector de parámetro, que es lo que nos está pidiendo como requisito para poder acceder a estos métodos. Luego de que se llene el vector, nosotros utilizamos el método ordenar y luego el método mostrar. Bien, ejecutemos nuestro programa. Solo tenemos 5 palabras. Programación, Java, codificación, tutorial, group y ¿qué más puede ser? Bien, como se dan cuenta, tenemos el mismo vector ordenado alfabéticamente. Si se aprecia bien, tenemos programación, Java, codificación, tutorial y group. A tiene que ir a la primera posición, luego debe ir codificación, luego Java, group, programación y tutorial. Bien, con esto hemos terminado nuestro primer ejemplo.